¿Alguna vez has saboreado un platillo que te transporte al eco de una época donde cada bocado era un acto de resistencia y esperanza? Entre 1810 y 1821, durante la lucha por la independencia de México, las cocinas de adobe, los campamentos insurgentes y las fondas polvorientas eran más que lugares para saciar el hambre, eran santuarios de unión donde los aromas de guisos humildes forjaban la fuerza de un pueblo que soñaba con la libertad. Las abuelas, con manos marcadas por el metate, las cocineras de los mercados y las mujeres que seguían a los ejércitos transformaban ingredientes simples de la tierra, maíz, chiles, hierbas silvestres, en platos que alimentaban no solo el cuerpo, sino el espíritu de una nación en lucha. En tiempos de escasez, cada grano de maíz cocido, cada hoja de epazote recolectada y cada pedazo de carne seca era un tesoro que se cuidaba con devoción, y las mesas, ya fueran de madera rústica o mantas extendidas en el suelo, se convertían en espacios de comunidad donde se compartían historias de rebelión, planes de batalla y anhelos de un México libre. Pero la modernidad, con sus cadenas de comida rápida, alimentos procesados y ritmos acelerados, relegó al olvido muchos de estos platillos, reemplazándolos por opciones desprovistas del alma artesanal y la conexión histórica. Hoy, te invito a un viaje nostálgico y profundamente evocador por la memoria culinaria de la independencia para redescubrir 7 platillos icónicos que sostuvieron a los insurgentes y sus familias, cada uno cargado de sabores terrosos, aromas de fogata y relatos que resuenan con el grito de Dolores. Desde guisos nacidos en la penuria hasta delicias que celebraban victorias efímeras, este recorrido es un homenaje a la resistencia comestible que marcó una era. Quédate hasta el final, porque el último platillo es un tesoro resurgido que lleva el legado de la lucha a las mesas modernas, y este viaje está lleno de antojos y memorias que te harán desear encender la fogata. Comparte en los comentarios cuál de estos sabores te conecta con los relatos de tus abuelos, y juntos mantengamos viva la herencia culinaria de la independencia. Caldo de maíz con hierbas. El caldo de maíz con hierbas era el abrazo líquido que calentaba las noches frías de los campamentos insurgentes en 1810, un sustento sencillo pero vital que unía a los rebeldes en las sierras de Hidalgo y Guanajuato. Granos de maíz seco, remojados y cocidos lentamente en ollas de barro sobre fogatas crepitantes, se mezclaban con hierbas silvestres como epazote fresco o cilantro de monte recolectado en los cerros, creando un caldo claro y reconfortante que olía a tierra húmeda y libertad. En noches heladas, cuando el viento silbaba entre las tiendas improvisadas, se añadía un puñado de chiles secos, guajillo o de árbol, para un picor sutil que encendía el cuerpo desde adentro. Servido humeante en cuencos de madera o jícaras, acompañado de tortillas duras endurecidas al fuego o totopos crujientes que absorbían el caldo como esponjas agradecidas, este platillo era la esencia de la supervivencia, transformando granos humildes en fortaleza para los luchadores que enfrentaban jornadas de marcha y combate. Las mujeres que seguían a los ejércitos, conocidas como soldaderas, lo preparaban con maestría en fogones improvisados, recolectando hierbas al alba mientras el aroma del maíz cocido se mezclaba con el humo de la leña, creando una atmósfera de camaradería donde los insurgentes compartían historias de valor bajo un cielo estrellado. En campamentos donde los recursos escaseaban, el caldo se estiraba con raíces silvestres o calabazas tiernas, rindiendo para alimentar a decenas. Los niños, escondidos entre las carretas, sorbían el caldo con entusiasmo, mientras los adultos lo consumían despacio, agradeciendo su calidez que combatía el frío y el hambre. Con la llegada de caldos instantáneos y sopas enlatadas en la modernidad, este plato fue olvidado, pero su simplicidad perdura en la memoria como el burbujeo del maíz en la olla, el perfume herbal que flotaba en el aire y la fuerza que unía a los rebeldes en su lucha, recordándonos que el caldo de maíz con hierbas no era solo comida, sino un símbolo de resistencia que nutría el espíritu de la independencia. Tacos de cecina con salsa de molcajete. Los tacos de cecina con salsa de molcajete eran el bocado portátil que alimentaba a los insurgentes en los caminos tortuosos de Querétaro y Guanajuato durante la independencia, un secreto práctico que llevaba la fuerza de la carne seca a las marchas interminables. La cecina, tiras de res saladas y secadas al sol hasta volverse duras como cuero, se asaba sobre fogatas improvisadas hasta que su superficie crujía, liberando un aroma salado y ahumado que atraía a los rebeldes hambrientos.
Servida en tortillas de maíz nixtamalizado, calientes y flexibles del comal de campaña, se acompañaba de una salsa molcajeteada de jitomates asados, chiles serranos tatemados y ajo machacado que picaba con fiereza, añadiendo frescura a la carne seca. Este taco, enrollado con rapidez para comer en movimiento, era energía pura para los luchadores que recorrían sierras bajo el sol abrasador o la lluvia inclemente. En los pueblos que apoyaban la causa, las abuelas preparaban la cecina con cuidado ritual, salándola bajo la luna para preservar las semanas, mientras las cocineras de campamento molían la salsa en molcajetes de piedra volcánica, el sonido del mazo resonando como tambores de guerra. Los insurgentes lo devoraban en pausas breves, sentados en rocas o carretas, compartiendo tacos mientras planeaban emboscadas, el picor de la salsa despertando sentidos y ánimos. En hogares humildes, los niños aprendían a enrollar tortillas con precisión, soñando con unirse a la lucha, mientras el aroma de la cecina asando se impregnaba patios de adobe. Con la popularidad de tacos de carne fresca en la modernidad, la cecina perdió terreno, pero su sabor salado y crujiente persiste como el eco de los caminos polvorientos, el rugido de la fogata y la camaradería que unía a los rebeldes, recordándonos que estos tacos eran más que comida, eran combustible para la libertad. Guisado de flor de izote. El guisado de flor de izote era el tesoro escondido de las cocinas rurales de Hidalgo y Puebla durante los años de la independencia, una delicia efímera que transformaba las flores blancas y delicadas de las yucas silvestres en un platillo suave y ligeramente dulce que alimentaba a familias enteras en tiempos de penuria. Recolectadas al amanecer en los cerros, las flores de izote se cocían con cebolla caramelizada, jitomate maduro asado y un toque de chile de árbol que aportaba un picor sutil, creando un guiso jugoso que olía a campo fresco y resiliencia. Servido con tortillas de maíz recién hechas y frijoles de olla cremosos que anclaban los sabores, este plato era un testimonio del ingenio mexicano, encontrar abundancia en la naturaleza cuando los graneros estaban vacíos, convirtiendo pétalos humildes en sustento que reconfortaba el alma. En las comunidades que apoyaban a los insurgentes, las abuelas recorrían los montes al alba, recolectando flores con cestas de mimbre mientras narraban historias de la lucha, y en las cocinas de adobe, el guiso burbujeaba en cazuelas de barro, liberando un perfume floral que atraía a los niños curiosos. Los rebeldes, al recibir un plato tras días de marcha, agradecían su suavidad que contrastaba con la dureza de la guerra, comiéndolo despacio bajo árboles de mezquite. En tiempos de escasez, el izote era milagro cotidiano, estirado con calabazas o quelites para rendir más, y su preparación era ritual comunitario que unía mujeres en torno al fogón. Con la urbanización y la pérdida de huertos silvestres, este guiso se desvaneció, pero su delicadeza perdura como el crujir de los pétalos al cocerse, el aroma fresco del campo y la fortaleza de un pueblo que encontraba vida en la flora, recordándonos que el guisado de flor de izote era más que alimento, era un canto a la supervivencia y la tierra mexicana. Pollo en salsa de pipián. El pollo en salsa de pipián era el sabor de la unión que reconfortaba a los insurgentes en los campamentos de Michoacán en 1810, un guiso sustancioso pero accesible que transformaba ingredientes básicos en festín comunitario. Semillas de calabaza tostadas y molidas en metate hasta volverse polvo cremoso se mezclaban con chiles secos, guajillo o ancho, y ajo asado, creando una salsa verde espesa y aromática que envolvía piezas de pollo cocidas lentamente hasta deshacerse en fibras jugosas. Servido con tortillas calientes que absorbían la salsa como esponjas y arroz blanco para equilibrar la intensidad, este platillo llenaba ollas grandes en campamentos donde las cocineras, con delantales improvisados, trabajaban al ritmo del crepitar de la leña, alimentando a decenas de rebeldes hambrientos tras días de combate. En los pueblos michoacanos, las abuelas preparaban el pipián con ritual casi sagrado, tostando semillas en comales de barro hasta liberar un aroma nati que impregnaba el aire, mientras el vapor de la salsa subía en volutas que empañaban ventanas de adobe. Los insurgentes lo comían en cuencos de madera, agradeciendo su calidez que combatía el frío nocturno, mientras los niños ayudaban a moler chiles en molcajetes, soñando con ser héroes. El pipián sencillo, a diferencia de moles complejos, era práctico para tiempos de guerra, estirado con hierbas silvestres o maíz para rendir más. Con la llegada de recetas más elaboradas en la modernidad, esta versión humilde fue olvidada,
pero su aroma tostado perdura como el eco de las fogatas. El derretirse del pollo en la boca y la generosidad que unía a los luchadores, recordándonos que el pipián era más que comida, era un abrazo colectivo que alimentaba la esperanza. Tamales de frijol con hoja santa. Los tamales de frijol con hoja santa eran el paquete de esperanza que sostenía a los rebeldes en Veracruz y Oaxaca durante la independencia, un bocado portátil que llevaba el alma de la tierra a las marchas largas. Frijoles negros molidos hasta volverse pasta cremosa se sazonaban con hojas de hoja santa fresca, cuyo aroma herbal y anisado impregnaba la masa de maíz nixtamalizado, envolviéndose en hojas de maíz que se cocían al vapor en ollas comunitarias. Servidos con una salsa de chile morita ahumada que picaba con intensidad, estos tamales eran fáciles de transportar, perfectos para los insurgentes que comían en caminos polvorientos o escondites montañosos, ofreciendo sustento y sabor en cada bocado desenrollado. En los pueblos costeros, las mujeres se reunían al amanecer para preparar cientos de tamales, amasando con manos expertas mientras cantaban coplas de la lucha, el vapor subiendo como incienso que bendecía el esfuerzo colectivo. Los niños ayudaban a doblar las hojas, aprendiendo el arte de la tamalada, mientras el aroma de la hoja santa llenaba patios de adobe. En campamentos, los rebeldes los comían fríos o recalentados en brasas, agradeciendo su textura suave y el picor que despertaba el ánimo. Con la popularidad de tamales de carne o pollo en tiempos modernos, esta versión herbal se desvaneció, pero su sabor perdura como el crujir de la hoja al abrirse, el perfume anisado y la portabilidad que alimentaba sueños de libertad, recordándonos que estos tamales eran más que comida, eran paquetes de resistencia envueltos en tradición. Tostadas de queso fresco con salsa de chile cascabel. Las tostadas de queso fresco con salsa de chile cascabel eran la cena ligera pero vibrante que animaba los mercados de Querétaro y San Miguel de Allende durante la independencia, un bocado sencillo que unía a pobladores e insurgentes en plazas bulliciosas. Tostadas de maíz crujientes, doradas al comal hasta alcanzar rigidez perfecta, se cubrían con queso fresco desmoronado, suave y lechoso, y una salsa molcajeteada de chile cascabel, jitomate asado y ajo que aportaba un picor terroso y profundo. Servidas con cebolla cruda en rodajas finas que crujían al morderse, estas tostadas eran rápidas de preparar, ideales para noches donde el tiempo escaseaba y el hambre apretaba, ofrecidas por vendedoras de mercado que gritaban su mercancía al atardecer. En los hogares que apoyaban la causa, las abuelas desmoronaban el queso con dedos hábiles, mientras las cocineras molían la salsa en molcajetes de piedra, el sonido rítmico mezclándose con los murmullos de la plaza. Los insurgentes las comían de pie, entre charlas de estrategia, el crujir de la tostada resonando como pequeños estallidos de vida. Los niños, imitando a los mayores, pedían una sin tanto chile, aprendiendo a amar el sabor cascabel. Con el auge de tostadas rellenas de carne o mariscos, esta versión sencilla fue olvidada, pero su frescura perdura como el eco de las plazas, el crujir al morder y la simplicidad que alimentaba corazones, recordándonos que estas tostadas eran más que comida, eran el pulso de la comunidad en lucha. Chiles rellenos de queso en salsa de jitomate. Los chiles rellenos de queso en salsa de jitomate, el tesoro resurgido de Dolores Hidalgo y Querétaro, eran la joya festiva que celebraba pequeñas victorias durante la independencia, un platillo que elevaba lo humilde a sublime. Chiles poblanos maduros se tatemaban en brasas hasta que su piel ennegrecida crepitaba, pelándose con cuidado para revelar carne verde tierna, rellenos de queso fresco o panela que se fundía en el interior. Capeados con una ligera capa de huevo batido a punto de nieve, se freían hasta dorarse crujientes, luego se cocían en una salsa ligera de jitomate maduro con cebolla, ajo y un toque de canela que añadía dulzor sutil. Servidos con arroz rojo esponjoso y tortillas calientes, este plato era un lujo en hogares y campamentos, preparado por abuelas para levantar el ánimo tras días de combate. El ritual del tatemado llenaba las cocinas de humo dulce, mientras el chisporroteo de la fritura anunciaba alegría inminente, y las cocineras sumergían los chiles en la salsa con devoción, creando un plato que olía a celebración. Los insurgentes lo comían despacio, agradeciendo el derretirse del queso y el picor suave del poblano, mientras los niños soñaban con ser héroes al probarlo. Hoy, chefs mexicanos han rescatado esta receta en restaurantes gourmet, presentándola como homenaje a la independencia, su resurgimiento conectando el pasado con mesas modernas.
Su sabor perdura como el crepitar del chile, el aroma de la salsa y la calidez que unía a los luchadores, recordándonos que estos chiles eran más que comida, eran un grito de libertad en cada bocado. Estos 7 platillos, caldo de maíz con hierbas, tacos de cecina con salsa de molcajete, guisado de flor de izote, pollo en salsa de pipián, tamales de frijol con hoja santa, tostadas de queso fresco con salsa de chile cascabel, chiles rellenos de queso en salsa de jitomate, junto a otros como mole de olla sencillo, tortitas de maíz y enchiladas de frijoles, eran el latido de un México en lucha. Suscríbete, likea y comparte tus recuerdos para mantener viva esta herencia.